Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobada América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión me toca la oportunidad de estar transmitiendo desde Panamá con mucho gusto. Y vamos a estar hablando acerca, ¿usted ha escuchado acerca del Bitcoin? Bueno, yo tampoco había escuchado el Bitcoin, pero es un asunto que se escucha mucho en diferentes círculos y vamos a estar hablando acerca de esto con nuestros dos invitados. Daniel Estico, que es quien normalmente nos da el cierre de mercado, no está en esta ocasión, y yo no voy a pretender suplantar su lugar en lo más mínimo, pero nada más por no dejar, le voy a dar los resultados de Wall Street que cerró ya hace algunos minutos en esta jornada de jueves. Fue jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,17%, el Nasdaq Composite ganó 0,62% y el S&P 500 ganó 0,40%. Bien, Bitcoin, esta moneda de intercambio virtual, esta divisa virtual para transacciones entre privados sin necesidad de intermediarios, hasta lo poco que yo puedo entender. Ahora, déjeme le digo una cosa. Una de las preguntas que voy a hacer a nuestros invitados es en qué círculos se está manejando de manera potente y poderosa este tema, porque hay otros en los que no. Yo me atrevo a decir que en Estados Unidos todavía no es muy conocido este asunto del Bitcoin, pero bueno, vamos a hablar de esto. Está con nosotros dos invitados. Jorge Ordovás, él es ingeniero de la empresa Telefónica, bloguero, seguidor de estos temas, y él ha estado siguiendo y escribiendo en su blog acerca de Bitcoin. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. A vosotros. Y nos acompaña Juan Ramón Rayo, él es economista del Instituto Juan de Mariana desde Madrid y también ha escrito acerca de este Bitcoin. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Ramón. Buenas noches desde aquí de Madrid. Gracias. Bueno, a ver, vamos a hablar primero con el ingeniero, con el de la técnica, con el tecnológico. ¿Qué es el Bitcoin y para qué sirve para aquellos que no? Es más, déjame te lo voy a preguntar de otra manera. Me pareció que no es casual, no me pareció raro que yo en lo personal nunca había escuchado el Bitcoin, Jorge Ordovás. Yo nunca había Sí. escuchado, pero luego platicamos con uno de nuestros entrevistados recurrentes, que es Alberto Bernal, un economista, también muy observador de las economías de América Latina, y él tampoco nunca había escuchado el Bitcoin. Entonces, cuando yo no escucho acerca de algo no me parece raro, pero cuando alguien que yo conozco bien y respeto tampoco ha escuchado acerca de algo, ya me llama la atención y digo, algo está pasando. Entonces, me pareciera como que el Bitcoin se mueve en ciertos círculos o en ciertas regiones geográficas. Más que en regiones geográficas, yo creo que Bitcoin ha sido un experimento, por llamarlo de alguna forma, que se movía en unos círculos bastante reducidos. Pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, a partir de un informe publicado por el Banco Central Europeo a finales del año pasado y sobre todo por el brutal incremento que ha habido en el valor de Bitcoin en los últimos meses y las noticias que han saltado a la actualidad relacionadas con robos de la moneda y con fluctuaciones de su valor, yo creo que ha saltado un poco de ese ámbito muy restringido a la prensa y al dominio público. Bueno, explícanos un poco, por favor, me quedo contigo, Jorge. ¿Qué es el Bitcoin y para qué sirve? Pues Bitcoin es una moneda virtual y vale para lo que vale cualquier moneda en realidad. El objetivo es que sea una moneda no emitida por ninguna entidad, ni controlada por ninguna entidad, ni por ningún gobierno, ni por ningún organismo, sino que sea una moneda que se intercambia entre usuarios directamente. Esa moneda es virtual, eso implica que no tienes un monedero, no tienes nada físico, sino una cuenta en la que intercambias bits con otro usuario. Intercambias servicios, intercambias productos. ¿Qué Eso, necesitas? Sí, dime. por detrás hay una base a priori muy segura que se basa en la criptografía, en las claves públicas y en las claves privadas. Y básicamente el modelo implica bien comprar bitcoins a través de una casa de cambio y cambiándolo por dinero normal, por dólares, por euros, por cualquier moneda, o bien generar tú mismo esa propia moneda, que es quizás el aspecto más revolucionado en este sector. Juan Ramón, ¿qué necesidad viene
a satisfacer el Bitcoin? Bueno, el dinero es una institución social que, aunque lo parezca, no está cerrada. Es decir, qué es o qué no es dinero lleva evolucionando desde hace 4.000 años y es un proceso que no ha terminado. Entonces, Bitcoin, de alguna manera, viene a continuar con este proceso, viene a sumarse a un proceso empresarial de descubrir cuál es el mejor dinero. Entonces, ¿por qué Bitcoin puede ser un buen dinero frente a el dólar, frente al euro o frente a otras divisas de papel que se están devaluando y depreciando continuamente de precio? Pues precisamente por eso. Precisamente porque no hay ningún emisor centralizado de Bitcoins que controle su oferta, que pueda manipular su valor, que pueda arrebatar ese valor a los individuos, es por lo que Bitcoin puede ser interesante para la gente. La cantidad máxima que se puede llegar a producir de Bitcoins está fijada en 21 millones, con lo cual es una moneda que tiene programado en su código genético la deflación. Y eso, frente a las monedas inflacionistas actuales, es una ventaja. Y luego es una moneda que tiene otra ventaja muy importante, muy brevemente, y es que permite el anonimato. Es una moneda muy anónima en ese sentido, muy privada. Hablabas tú que es una moneda que lleva intrínseco en su genética la deflación, pero pregunta, estaba mencionando Jorge Ordovás un hecho que es real y de hecho tú escribiste al respecto, que es que el Bitcoin ha aumentado mucho de precio. Sí, efectivamente, eso ha llevado a muchos economistas a decir que Bitcoin es una burbuja. A mí, la verdad, que en un proceso de conversión de un bien en moneda no me gusta hablar de burbuja. ¿Por qué? Hablamos de burbuja cuando el valor actual está inflado con respecto a sus fundamentales. Bitcoin no tiene per se fundamentales. Si mañana Bitcoin empieza a ser utilizada por millones de personas, su precio se disparará por miles. Por tanto, el hecho de decir que el precio está muy alto con respecto a qué parámetro. No hay ningún parámetro objetivo para hablar de alto o de bajo. Entonces, si Bitcoin se sigue utilizando, se sigue demandando, su precio seguirá aumentando. Pero entonces, Jorge Ordovás, ¿para qué sirve el Bitcoin? ¿Por qué voy a preferir yo, cualquier mortal, usar el Bitcoin para qué por sobre el dólar? El uso de Bitcoin tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, es posible hacer una transacción en tiempo real entre distintos países sin que haya entidades de por medio que ralenticen el traspaso de esa moneda de un usuario a otro usuario. Es inmediato, no implica ninguna pérdida de tiempo. Entonces, ese tipo de características, por ejemplo, el hecho de que no haya intermediarios que puedan cobrar comisiones por cada una de las operaciones, es uno de los factores importantes y que para transacciones, cuando realmente haya valores que comprar, porque uno de los problemas que hay a día de hoy es que muy pocas cosas se pueden comprar con Bitcoins. Hay casos muy particulares en los que puedas reservar pizzas o comprar un coche con Bitcoins. La mayoría de los usuarios, los que están actualmente entrando en el mercado y comprando Bitcoins, posiblemente lo están haciendo no como una moneda más, no como algo para comprar, sino como una inversión o como algo puramente experiencial. De hecho, hay un aspecto muy, muy curioso y es que la curva de crecimiento del valor de Bitcoin está ligada al número de búsquedas en Google de la palabra. Parece que la gente que busca en Google la palabra Bitcoin se compra uno por el puro hecho de experimentar. Pero entonces, Bitcoin, Juan Ramón, es una moneda virtual en todo el sentido de la palabra. No se puede monetizar a dinero real. Bueno, se puede convertir, se puede cambiar por dólares o por euros. Tiene tipo de cambio entre el dólar y el euro. Pero Bitcoin es una moneda como puede serlo el dólar o el euro. No es una deuda, no es un pagaré en dólares. Es una moneda en sí misma. Con lo cual tiene un tipo de cambio que fluctúa con las demás. La ventaja más clara que tiene precisamente es esa, es ser una moneda anónima que no se puede controlar con facilidad por ningún gobierno. Si todos usáramos bitcoins, por ejemplo, los gobiernos lo tendrían complicadísimo, por no decir imposible, para cobrarnos impuestos, por ejemplo. Con lo cual, las ventajas potenciales de Bitcoin para el usuario y obviamente las desventajas para el político que siempre se ha arrogado el monopolio de la moneda son muy considerables. Pero, ¿cuál es la aplicación que ha estado haciendo el Bitcoin que llevó, o cuál es la problemática que ha estado generando el Bitcoin que llevó al Banco Central Europeo a expresarse sobre él? Pues el Banco Central Europeo... Sí, perdón. Bueno, nada. No. Bueno, simplemente, a ver. Simplemente. Fue mi culpa porque no dije nombre. El Banco Central Europeo al economista.
Claro, Juan Ramón. Bueno, el Banco Central Europeo simplemente pues emitió un informe sobre monedas virtuales y tipos alternativos de dinero, y en ese sentido trataba dentro de ellos el Bitcoin como un caso a estudiar y como un caso que podría ir a más, pero realmente el estallido del valor de Bitcoin ha estado muy ligado con los acontecimientos de Chipre. Cuando en Chipre la gente ve que te pueden robar, entre comillas, tu dinero, es decir, que el dinero que supuestamente llevaste al banco y que el banco estaba ahí asegurado no existe y no está detrás, pues la gente empezó a buscar alternativas. Algunas alternativas tradicionales han sido el oro, como reserva de valor segura frente a todo tipo de expolios gubernamentales, pero es que Bitcoin tiene características que en cierto modo lo hacen incluso más seguro que el oro. La gran desventaja con respecto a Bitcoin es que de momento su valor es tremendamente fluctuante, no está ni mucho menos estabilizado y por tanto nada asegura que en el futuro se vaya a utilizar como dinero. Pero si se monetizara, si se utilizara establemente como dinero, sería una revolución en el sistema monetario como no hemos conocido otra. Yo creo, perdonadme que complemente un poco el análisis, uno de los defectos fundamentales y que posiblemente explica cuál es la situación que se han vivido en los últimos tiempos con Bitcoin, no está tan ligado a la definición en sí de la moneda. La definición es correcta, es segura, como al ecosistema que hay alrededor de esa moneda. Los problemas que ha habido y la fluctuación tan brutal que ha habido hace unas semanas, en la que prácticamente en cuestión de 2, 3, 4 horas la moneda perdió la mitad de su valor, están originados por problemas en una casa de cambio, que es la principal casa de cambio de Bitcoins, con lo cual lo que está evidenciando es que estamos ante un sistema experimental que no está preparado para esta avalancha, para este uso masivo de la moneda, de forma que dejar inutilizado durante 2 horas un sistema secundario, porque no es un sistema crítico dentro de la infraestructura de Bitcoin, ha provocado un pánico vendedor y todavía está recuperándose el valor de la moneda y no ha llegado siquiera a recuperar los valores que tenía hace unos meses. Para que esta moneda realmente sea una moneda útil, no solo tiene que haber usuarios, no solo tiene que haber bienes que se puedan comprar, todo el ecosistema debe de sustentar esta moneda. Y este es uno de los principales problemas que tiene a día de hoy el uso de Bitcoin, que probablemente su mayor problema sea su propio éxito a día de hoy. Bueno, entonces, entre palabras yo puedo leer o puedo escuchar que tú estás diciendo que el Bitcoin va a desaparecer, Jorge. No necesariamente. Desde mi punto de vista, Bitcoin necesitaría 2 cosas. La primera, tener una infraestructura alrededor que permita dar garantías a todos los usuarios que tienen Bitcoin de que en cualquier momento se pueden hacer intercambios, se pueden comprar, se pueden vender monedas y se pueden comprar y vender bienes y servicios. Y pese a que el entorno que hay alrededor de Bitcoin es un entorno muy polarizado hacia un intercambio peer-to-peer sin que haya entidades que controlen cómo se hace este intercambio, yo creo que al final tiene que haber una regulación. Al final, si va cogiendo fuerza Bitcoin como una moneda que se pueda utilizar, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, todos los organismos que velan por el intercambio con monedas corrientes, tienen que de alguna forma asegurar a los usuarios que compran Bitcoin que su valor no puede fluctuar de esta forma porque un elemento de la cadena se quede 2 horas sin servicio. Entonces, Juan Ramón, si entendí bien, yo hoy en este momento puedo comprar Bitcoins, yo tengo dólares, yo tengo $100 y puedo comprar el equivalente en Bitcoins y después empezar a transar, bueno, por lo que estaban diciendo, no para comprar algo, pero sí para invertir o para mantener los Bitcoins. Bueno, ya se pueden hacer algunas operaciones, pero muy restringidas. La cuestión, obviamente, para que su uso monetario se extienda es que cada vez lo acepte más gente. De momento, la gente que lo compra, pues es gente que confía que en el futuro Bitcoin será dinero y, por tanto, que no está dispuesto a venderlo a ningún precio. En las últimas semanas vimos que entraron compradores más especulativos que en cuanto cayó un poco el precio se pusieron a vender, pero hay otros que no han vendido por mucho que haya caído el precio. Ahora, pero si para yo adquirir Bitcoins necesito dinero, necesito dólares. Tengo que darle dólares a alguien que me venda sus Bitcoins. Hay 2 formas de conseguir Bitcoins.
la forma más rápida y la que en la práctica cualquier usuario normal va a utilizar es la compra de bitcoins a cambio de una moneda real. Acceder a una casa de cambio y cambiar $100 por un bitcoin o el precio al que esté en el momento dado. Hay otra forma de generar bitcoins que está implícita dentro de la propia definición de la moneda, y es que cuando hay un intercambio entre dos personas de un bitcoin, esa transacción es validada por todo el resto del sistema. Eso implica que todas las transacciones que se han generado históricamente con bitcoins están almacenadas en todos y cada uno de los ordenadores de las personas que están utilizando bitcoins, y esos ordenadores son los que aseguran que las transacciones que hay registradas son válidas. Es decir, si yo pago un bitcoin a otro usuario, esa transacción se remite a la red y es la red la que valida e incorpora dentro de la cadena de transacciones válidas esa transacción. A medida que eso se va produciendo y que la red va validando todas esas transacciones, hay una recompensa por realizar ese trabajo. Y esa recompensa son bitcoins. Es decir, cada cierto tiempo, cuando un usuario consigue validar una cadena de transacciones, recibe en compensación a día de hoy 50 bitcoins, con lo cual se incrementa la cantidad de monedas que puede utilizar. Los dos métodos son válidos para disponer de bitcoins y poder utilizarlos. Para el segundo método implica una potencia de cálculo, implica tener unos recursos que el usuario medio no tiene a día de hoy. A ver, Juan Ramón, escuchando a Jorge, yo me saltan dos preguntas. La primera es, ¿por qué alguien que tenga dólares que son perfectamente líquidos y tienen perfecta demanda en prácticamente todo el planeta va a cambiar sus dólares por bitcoins? Una. Y dos, por lo que estaba diciendo Jorge, bitcoins te da recompensa, lo mismo que a mí me parece que una tarjeta de crédito también te da recompensa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ventaja del bitcoin que a mí no me está quedando clara? Bueno, la ventaja, si se llegara a monetizar bitcoin, es decir, si se llegara a generalizar su uso frente al de otras monedas, o al menos equiparse frente a otras monedas, son brutales. Es decir, el bitcoin no no tendería a depreciarse, sino más bien a apreciarse. El dólar ha perdido el 90% de su valor en los últimos 50 años. Bitcoin tendería más bien a ganarlo, no a perderlo. Y además, insisto, las transacciones con bitcoins son transacciones anónimas. De modo que yo, con un perfil de usuario, por ejemplo, con una clave pública que no tiene por qué contener mi nombre, puedo hacer todas las transacciones que yo quiera sin que nadie sea capaz de controlar que yo estoy haciendo esas transacciones, sin que nadie pueda conocer que mi persona, Juan Ramón Rayo, está realizando transacciones en Bitcoin. Por tanto, yo podría cobrar salarios en Bitcoin y no pagar impuestos sobre la renta, podría comprar bienes y no pagar impuestos sobre el consumo, las empresas podrían ganar dinero en Bitcoins y no pagar impuestos de sociedades, porque no habría identidad entre Bitcoin y el usuario. O en lugar de Juan Ramón Rayo pudiera ser el Chapo Guzmán, narcotraficante de México. Correcto. Efectivamente, pero eso también sucede con el dinero ordinario y además el hecho de que se pueda mal utilizar Bitcoin no significa que no se pueda bien utilizar Bitcoin. Entonces, prohibir Bitcoin no sirve de nada porque los delincuentes seguirán utilizando Bitcoin porque el sistema ya está inventado y no se puede destruir y no va a desaparecer por el hecho de que los gobiernos lo prohíban, y prohibirlo simplemente perjudicaría a los usuarios de buena fe. Pero es que lo mismo sucede con el dinero en efectivo o con el oro o con cualquier otro mecanismo de intercambio. Jorge Ordavás, ¿tú estás de acuerdo en que es imposible prohibir el Bitcoin? A mí no me queda claro. Yo creo que muy posiblemente se trate de regular Bitcoin, pero sucede un poco como con las descargas. Al final estamos en un entorno que no está centralizado, no hay, como sucede en el mercado habitual, en los medios de pago habituales, tenemos entidades muy bien establecidas que son las que controlan cómo fluyen los dineros, cómo fluyen las transacciones. En este caso es un sistema totalmente descentralizado, no hay un punto único que se pueda controlar, que se pueda bloquear, que se pueda revisar para ver todas las transacciones que están fluyendo. Eso, en la práctica, hace prácticamente imposible que se pueda ejercer de forma real un control sobre este ecosistema. Se podrá legislar, pero es complicado el poder trazar todas las transacciones que se están haciendo. Las transacciones se pueden descomponer, además. Posiblemente, si
se quiere hacer un mal uso de bitcoins, no vamos a hacer una transferencia de 1000 bitcoins. Vamos a atomizar esas transacciones, vamos a utilizar distintas identidades de forma que sea prácticamente imposible trazar e incluso agrupar en una misma persona la transacción completa que se está realizando. Esa es la problemática fundamental que hay, técnicamente hablando, detrás del control de un mecanismo de intercambio como el que se ha definido con Bitcoin. Bueno, me queda claro de nuevo que el Bitcoin es un fenómeno mucho más conocido y esparcido en Europa, cuando menos. Por supuesto que en Asia, porque el creador es japonés, si mal no recuerdo. Acá en América no me queda tan seguro que sea tan diseminado y tan conocido el fenómeno de Bitcoin. Pero bueno, les pregunto a ustedes, pregunta para los dos. Primero Juan Ramón y después Jorge, ya para despedirnos. ¿Dónde ven ustedes el Bitcoin de acá a 5 años? Bueno, eso es absolutamente imprevisible. Yo creo que el Bitcoin puede tener mucho futuro, pero los procesos de monetización en los mercados, es decir, los procesos por los cuales un bien se puede convertir en dinero o no, son, ya digo, imprevisibles. Por tanto, tiene propiedades muy buenas para convertirse en dinero, es verdad. Ahora, al final lo que hace falta es que la gente, la mayoría de la población, lo termine aceptando, y que lo termine aceptando o no ya no depende de si objetivamente tiene propiedades muy positivas o no. Depende pues de que se fíen, de que no, de que tengan miedo, de que el valor se estabilice, y es complicado que se estabilice su valor, pero lo está consiguiendo. Por ejemplo, en el último pinchazo no cayó por debajo de $40 el Bitcoin, por tanto eso marca como una especie de suelo de entrada, por tanto, en el mercado. Entonces, los factores que pueden influir para que triunfe son bastantes, pero también puede fracasar perfectamente. Aquí no voy a hacer ningún pronóstico porque es pura psicología humana, y la psicología humana pues puede ir por un lado o puede ir por el otro. Jorge Ordavés. Sí, en mi opinión depende fundamentalmente de que existan realmente bienes que comprar y que sea interesante comprar con bitcoins. Yo creo que posiblemente uno de los nichos de mercado que sí que puede resultar interesante para Bitcoin es en el segmento de los micropagos, el poder comprar canciones, el poder comprar libros, el poder pagar en tiendas como pueda ser Amazon, cualquier compra usando bitcoins. Eso, si se llega a conseguir una masa crítica de usuarios comprando e intercambiando, posiblemente sea lo que pueda suponer un salto cualitativo respecto a la situación que hay a día de hoy, que es meramente especulativa y experimental. Bueno, pues Juan Ramón Rayo, economista del Instituto Juan de Mariana desde Madrid, y Jorge Ordavés, ingeniero de la empresa Telefónica y bloguero, seguidor de estos temas también desde España. Les agradezco a ambos muchísimo su buena disposición a charlar con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Y bueno, ¿saben qué? Les dejo a ustedes, al público, a los que nos siguen, les dejo la página de internet de Facebook de Padilla en América para que nos hablen, nos comenten acerca de lo que piensan del Bitcoin. No me queda claro, no sé, díganme acaso si ustedes han escuchado del Bitcoin. Yo no, estoy aprendido mucho en esta charla con los invitados. ¿Por qué no nos escriben sus comentarios, sus preguntas en nuestra página de Facebook, en Facebook Padilla América? Se los agradeceré mucho. De nuevo, la página es Facebook Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Nos vemos en la próxima. Saludos desde Panamá. Que la pasen muy bien. Por llamarlo de alguna forma, que se movía en unos círculos bastante reducidos, pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, a partir de un informe publicado por el Banco Central Europeo a finales del año pasado, y sobre todo por el brutal incremento que ha habido en el valor de Bitcoin en los últimos meses y las noticias que han saltado a la actualidad relacionadas con robos de la moneda y con fluctuaciones de su valor, yo creo que ha saltado un poco de ese ámbito muy restringido a la prensa y al dominio público. Bueno, explícanos un poco, por favor, me quedo contigo, Jorge. ¿Qué es el Bitcoin y para qué sirve? Pues Bitcoin es una moneda virtual. El cierre de mercado no está en esta ocasión y yo no voy a pretender suplantar su lugar en lo más mínimo, pero nada más por no dejar, le voy a dar los resultados de Wall Street, que cerró ya hace algunos minutos en esta jornada de jueves. Fue jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,17%, el Nasdaq Composite ganó 0,62% y el S&P 500 ganó 0,40%. Bien, Bitcoin, esta moneda de intercambio virtual, esta divisa
divisa virtual para transacciones entre privados sin necesidad de intermediarios, hasta lo poco que yo puedo entender. Ahora, déjeme le digo una cosa. Una de las preguntas que voy a hacer a nuestros invitados es en qué círculos se está manejando. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobada América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta ocasión. Me toca la oportunidad de estar transmitiendo desde Panamá con mucho gusto. Y vamos a estar hablando acerca, ¿usted ha escuchado acerca del Bitcoin? Bueno, yo tampoco había escuchado el Bitcoin, pero es un asunto que se escucha mucho en diferentes círculos y vamos a estar hablando acerca de esto con nuestros dos invitados. Daniel Stico, que es quien normalmente nos da el técnica con el tecnológico. ¿Qué es el Bitcoin y para qué sirve para aquellos que no? Es más, déjame te lo voy a preguntar de otra manera. Me pareció que no es casual, no me pareció raro que yo en lo personal nunca había escuchado el Bitcoin, Jorge Ordovás, yo nunca había escuchado, pero luego platicamos con uno de nuestros entrevistados recurrentes, que es Alberto Bernal, un economista, también muy observador de las economías de América Latina, y él tampoco nunca había escuchado el Bitcoin. Entonces, cuando yo no escucho acerca de algo no me parece raro, pero cuando alguien que yo conozco bien y respeto tampoco ha escuchado acerca de algo, ya me llama la atención y digo, algo está pasando. Entonces, me pareciera como que el Bitcoin se mueve en ciertos círculos o en ciertas regiones geográficas. Más que en regiones geográficas, yo creo que Bitcoin ha sido un experimento. De manera potente y poderosa este tema, porque hay otros en los que no. Yo me atrevo a decir que en Estados Unidos todavía no es muy conocido este asunto del Bitcoin, pero bueno, vamos a hablar de esto. Está con nosotros dos invitados. Jorge Ordovás, él es ingeniero de la empresa Telefónica, bloguero, seguidor de estos temas, y él ha estado siguiendo y escribiendo en su blog acerca de Bitcoin. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. A vosotros. Y nos acompaña Juan Ramón Rayo, él es economista del Instituto Juan de Mariana desde Madrid y también ha escrito acerca de este Bitcoin. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Ramón. Buenas noches desde aquí de Madrid. Gracias. Bueno, a ver, vamos a hablar primero con el ingeniero, con el de la técnica.